Bien, chiquillos, dudas, consultas. ¿Tienen claro lo que hay que hacer? No escucho nada. Yo por lo menos, al menos pude captarlo igual. Ya. Los No sé demás, qué dicen los demás chiquillos. esta clase es para eso, para que usted pueda. Profe, en Díganos, nuestro María. grupo lo que nos cuesta es el procedimiento, pero no las cosas que tenemos que hacer, así que por ese lado no hay ninguna duda. O sea, Pero, cuando estemos haciéndola y si nos da como alguna duda de cómo hacer alguna cosa, ahí le iríamos diciendo, pero hasta ahora no tenemos nada. ya. Pero ¿le cuesta el procedimiento en qué sentido, María? Em, a ver, ¿cómo le explico? Por ejemplo, seguir los pasos o tema de matemática, porque igual no es como algo que lo tengamos muy fresco en la mente, pero de ahí vamos como a buscar información sobre eso y como se lo dije, si tenemos alguna duda respecto a cómo tenemos que hacer el tema matemático, le estaríamos preguntando, pero hasta ahora no tenemos ninguna. Ok. Ya. A ver si un poco para ayudarlos en ese sentido. mm, Voy a mostrar aquí, sobre todo las medidas de dispersión, que es lo que algunos tenían problemas. Em, Voy a compartirles aquí una paginita de internet donde están las fórmulas. A ver aquí, esperen, que me estaba preguntando algo antes de compartir Rocío. Como usted quiera, Rocío, no hay ninguna exigencia en ese sentido. Rocío me pregunta si pueden hacerlo a mano en el cuaderno o con las fórmulas de Excel. Pueden hacerlo con Excel si las saben usar, perfecto. Mejor aún porque en el fondo están desarrollando, digamos, herramientas, digamos, tecnológicas para poder solucionar el problema con los objetivos que hemos visto, ¿ya? Y lo importante, digamos, en este tipo de cosas es que tengan claro qué es lo que están calculando. Recuerden que cuando calculan medidas de tendencia central, están calculando los datos que están por el centro de la muestra, que son más representativos de la muestra. Y las medidas de dispersión están calculando cuán variados son los datos con respecto a ese centro, si están muy lejos del centro o si están agrupados cerca de ese centro. Ese es el concepto. Si tienen claro eso, si lo hacen en Excel, da lo mismo. ¿Ya? Eh, entonces le voy a compartir aquí las medidas de dispersión. Aquí tienen, bueno, aquí van a aparecer muchas propagandas del Cyber Day. El primero es rango, que es más fácil que el rango máximo menos el mínimo. Y ahí usted sabe cuál es la diferencia de datos que hay entre el dato más alto y el dato más bajo. Que en este caso, para el cálculo que ustedes tienen que hacer, como lo tienen que hacer juntando dos rangos etarios, eh, solamente es entre dos datos, porque van a tener que calcular el rango para cada rango etario o para cada agrupación de rango etario. Entonces, muy fácil, rango máximo, rango mínimo, y calculan automáticamente el rango que hay entre eso. ¿Ya? Eh, Después, en el caso de la varianza, la desviación estándar, la varianza está aquí, que recuerden que está al cuadrado, que en el fondo ustedes a cada dato le restan el promedio y lo dividen por el total, que en este caso serían solamente dos datos. O sea, sería el dato número 1, el del rango etario número 1, y después el rango etario que sigue al lado. Y a cada uno de esos datos le restan el promedio que pudieran haber calculado o que deben calcular si lo van a calcular con varianza. Le restan ese promedio y ese resultado lo elevan al cuadrado. Y lo dividen, ¿no es cierto?, por el total de datos, que en este caso son solamente dos. ¿Sí? Dos datos. Pues son dos, el de un rango etario y el del otro rango etario. Y la desviación estándar es simplemente sacar la raíz cuadrada a ese resultado. O sea, en el fondo, si quieren calcular, por ejemplo, eh, expresar como medida de dispersión la desviación estándar, tienen que calcular la varianza primero para poder calcular la raíz cuadrada de ese dato. Pero en todo caso, en los tres casos es muy rápido porque solamente son datos.
solamente son 2 datos. ¿Sí? Aquí cuando esto se pone muy largo y difícil de hacer, cuando son muchos datos. ¿Ya? Si yo le hubiera pedido, por ejemplo, la varianza de todos los rangos etarios, ¿ya? De todos los rangos etarios. Ahí, a ver, ¿cuál es la variabilidad de los rangos etarios? Pero en el fondo, para las preguntas que queríamos hacer con el profesor, no era tan adecuado ese análisis. Ahora, no es que no sea válido. Repito, aquí uno podría haber hecho miles de análisis para esa tablita de datos que nosotros teníamos. Poner hecho rangos por región, solamente análisis por sexo, solamente análisis de una región, haber hecho análisis solamente del total país, cualquiera, ¿ya? Pero aquí quisimos hacerlo por rango etario, juntarlos y ver la variabilidad y los promedios de cada rango, más o menos etario, desde los 18 hasta los 25, después de los 25 a los 34 y así, hasta los más de 80, y por sexo, y ahí ver, digamos, las diferencias que hay. Y eso es todo, pues, chiquillos, y en el fondo es siempre sacar tanto la medida de tendencia central como la medida de dispersión solamente de 2 datos, porque son por cada par de rango etario. Y recuerden que tienen que ser por mujeres y hombres, pero en el total solamente utilizan el total país, ¿ya? O sea, no analicen el total por región entre hombres y mujeres. Voy a abrir un poco el documento. Lo voy a compartir. Ahí. Pero recuerden, por ejemplo, si ustedes ya, región metropolitana, que es una que tienen que hacer por obligación, que está acá abajo, la número 13, entonces aquí analizan, por ejemplo, van juntando el rango etario entre 18 y 24, 40.823, 108, 801, ¿no es cierto? Entre esos dos, calculan una medida de tendencia central y una medida de dispersión, entre esos dos. Luego, lo mismo para varones, 35.438 y 97.256. Y listo, no hacen ese total. Ese total solamente lo hacen aquí abajo, en esta última fila que hay acá. Para el total país hacen hombres y mujeres y hacen el total. ¿Ya? A ver si entendí, profe. El total país se calcula tanto hombres y mujeres y también, por último, también el total de todo. El total de todo, exactamente. Eso es como Ah, para que ya. tengan una referencia, porque como van a elegir solamente 3 regiones, para hacer el análisis comparativo entre si la tendencia total del país entre hombres y mujeres y total tiene relación con las regiones que ustedes están analizando. Entonces, como hay 2 regiones que son al azar, los grupos van a hacer distintos cálculos, entonces va a haber una visión, digamos, diferente de cada grupo. Sí, porque va a depender del grupo en que ustedes estén, o sea, digamos, la región que hayan elegido, aparte de las regiones de la región metropolitana. Ahora, obviamente, con el porcentaje de participación de la región metropolitana con respecto a otras regiones, evidentemente es tendencia, pues decir, lo que pasa en la región metropolitana normalmente es lo que pasa en el país, ¿ya? Por el volumen de votantes que hay. Y también hay tendencias dentro de la región metropolitana en algunas comunas, porque aquí este cuadro no hay análisis de comuna, que también eso es súper interesante de ver. Pues, o sea, si ustedes quieren hacer un análisis a lo que les gusta toda esta parte, digamos, de historia, de la educación ciudadana, es súper interesante igual ver, por ejemplo, algunas comunas de Santiago que son tendencia país, por el número de votantes. Por ejemplo, Maipú es una región que marca mucha tendencia, digamos, en los resultados de una elección. La Florida, por ejemplo, que también Puente Alto, que son comunas con mucha población, que va mucha gente a votar, y entonces, mientras más vote gente en una comuna o en una región, más influye en el resultado del país. Entonces, eso también para que ustedes vayan teniendo conciencia de que a través de los números yo puedo, digamos, sacar conclusiones que no tienen nada que ver con la matemática. Porque aquí estamos hablando digamos, de una elección y que me marca o puedo analizarlo, el análisis real que puedo hacer no es lo que yo veo en las redes sociales, lo que me están contando otros, sino que es lo que yo
realmente analicé y los números no me van a mentir, pero los números están ahí y esos son los resultados y usted puede analizarlo y puede hacer miles de análisis acá, pero solamente le pedimos eso. No sé si hay alguna otra consulta. ¿Alguna duda? Yo ninguna, profe. Ya. Pero recuerde que hay una nota por sacar todas las medidas de tendencia central, o otra nota por sacar todas las medidas de dispersión, ¿ya? Y la última nota por las preguntas de análisis. Ahora, yo les recomiendo que, aparte del cálculo que van a hacer, ¿no es cierto?, el desarrollo y todo lo demás, presenten un cuadro de resumen, ¿no es cierto?, para que sea ordenadito en la presentación de los datos, porque aquí lo más importante es que el resultado lo entreguen de manera ordenada. Es decir, por ejemplo, pueden ir a Excel. Esto yo tengo otra cosa aquí. Profe, Dígame. ¿cómo qué clase de pregunta de análisis se haría el profe de educación ciudadana con respecto a los datos? Pucha, no sé, pues yo creo que les va a preguntar qué rango etario fue el que más participó o que, quiénes participaron más, ¿no es cierto?, las mujeres o los hombres en la región metropolitana, o cuál fue el rango etario que tiene más variabilidad, ¿no es cierto?, entre uno y otro. Es decir, que si tú puedes asegurar, por ejemplo, si tú haces un cálculo entre los edad de 30 años o 25 años hasta los 35 años, y resulta que te da el promedio de mayor participación en ese rango etario, pero al mismo tiempo tienes la variabilidad más alta en ese rango etario, ¿podrías asegurar que ese es el rango etario que más participó? Por ejemplo, es una pregunta ya un poquito más profunda. Mm, ¿Me entiendes? Porque si tú dices, a ver, el promedio de participación fue el mayor de entre 30, entre 25 y 35, pero también es el rango que tiene más variabilidad. Quiere decir que hay uno de esos dos rangos, por ejemplo, el de 30 a 35 participó mucho más que el de 25 a 30. Entonces mm. tú no puedes asegurar en un 100% que el rango etario entre 25 y 35 fueron los que más participaron, porque en el fondo los que participaron más fueron los que entre 30 y 35, no entre los de 24 y 30. No sé si me Ah, explico. ya. Entonces ahí puedes tener, ahí tú vas jugando con análisis. O sea, pueden haber miles preguntas de análisis, porque son muchos datos, hay muchas, digamos, posibles preguntas que hacer. ¿Ya? Pero yo creo que las preguntas, si ustedes hacen análisis a conciencia, lo hacen bien, las preguntas a conciencia van a ser fáciles de responder. ¿Ya? Ah, ya, Ahora, profe. lo que les quería compartir aquí un poquito también, que les va a ayudar un poquito también a ordenarse, es, por ejemplo, acá en Excel, presentar los datos, presentarlos, por ejemplo, esto puede ser en un cuaderno, da lo mismo, solo estoy mostrando en Excel porque es más fácil. Si tienen Excel, mejor todavía. Entonces, por ejemplo, aquí van a poner rango etario de 25, perdón, desde los 18 hasta los 24 años, ¿no es cierto? Ahí. Entonces aquí ponen, no sé, pues suponga que ustedes eligieron el promedio como medida de tendencia central. Promedio, y aquí eligieron la varianza. Entonces ustedes van a poner aquí, y acá vamos a insertar otro aquí. Entonces acá ponemos hombres, aquí ponemos mujeres, y ahora esto lo juntamos aquí y combinamos la celda y queda ahí, ¿no es cierto? Ahí te va poniendo los datos, hombres, tanto, promedio en hombres y mujeres, varianza. ¿Ya? Y acá arriba pone, pongamos que usted eligió región de Antofagasta. Profe, me leyó la mente. ¿Ya? Supongamos. Después acá otra región metropolitana, total país, entonces va haciendo los cuadros. Entonces ahí va presentando los datos para que tengan un cuadrito resumen para presentar los datos, porque eso es importante, digamos, en el trabajo estadístico el orden es fundamental, porque si ustedes entregan una hoja donde están todos los resultados y dicen, por aquí está el resultado de la varianza, digamos, de la región metropolitana, por aquí en otro lado está la varianza del total país, eso no se entiende, ¿ya?
necesitan presentar un cuadrito resumen donde estén todos los datos ordenaditos, ¿no es cierto? Y donde uno pueda revisar claramente ahí si están correctos los cálculos, y finalmente después cuando hagan las preguntas de análisis, ir viendo si esas respuestas tienen relación con el resultado que usted le dio. ¿Sí? Bien, chiquillos. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que no, profe. Ya, ahora, una cosa importante igual que la pregunta de análisis puede tener varias respuestas y que no cometan el error de andarse copiando las preguntas, las respuestas de análisis. Porque puede que los datos suyos no estén exactamente igual que los del otro. ¿Ok? Muy bien, chiquillos. No sé si hay alguna otra consulta, pregunta. ¿Ninguna? La No, clase, profe. ya, porque la clase de hoy era solamente para esto. Ya no vamos a pasar materia nueva ni nada. Si tienen alguna duda cómo hacer los cálculos, lo podemos ver. Eso les digo, les presenté el cuadrito de nuevo, les estoy dando una idea de cómo ordenar los datos. Hablamos un poco de las preguntas de análisis, no sé qué otra cosa podríamos conversar, si es que hay alguna otra duda. Si no, lo dejamos hasta aquí nomás y aprovechen el tiempo para avanzar en su proyecto, porque esa es la idea. ¿Ya? La idea es no recargarlo con más clases durante esta semana, sino que simplemente ir haciendo el apoyo, digamos, para el proyecto. ¿Hay alguna otra duda o consulta? No, profe. Ya. Chiquillos, entonces lo dejamos hasta aquí nomás. Si tuvieran alguna duda o pregunta durante el proceso, como recién me dijo María, pueden hacerlo a través del correo y yo les voy respondiendo. ¿Ya? Y el día viernes, recuerden que vamos a hacer un resumen completo de lo que tiene que ver con funciones, porque dijimos que íbamos a cerrar funciones y vamos a partir con geometría. ¿Se acuerdan? Para hacer repaso PSU. ¿Ok? Así Ok, que profe. nos vemos, que estén muy bien, que tengan una linda tarde y nos vemos el día viernes. ¿Ya? Chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profesor. Chao, Nos chao. vemos. Que tengan una linda semana. Ya.